Mi nombre es Arquímedes Colmenares, estudiante de Derecho de la Universidad Ezequiel Zamora UNEYE. Vamos a hablar de victimología. Allí vamos a desarrollar qué es la victimología, cuál es la relación de la victimología con la criminología. También vamos a definir la victimización y, por supuesto, explicar las etapas del proceso de victimización, cómo señalar la clasificación de la víctima según el autor de nuestra preferencia, así como la importancia que tienen los factores victiminógenos para la victimología. ¿Qué es la victimología? La victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. Para el estudio de la victimología va a utilizar disciplinas como son la sociología, la psicología, el derecho penal y la criminología. Tenemos entonces que la victimología es una ciencia que trata la justicia criminal, la intervención y el tratamiento con víctimas y delincuentes y la prevención del delito. La relación de la victimología con la criminología: se dice que la victimología y la criminología se encuentran dos intereses comunes en el estudio de los factores que implican al acto delictivo. Uno de los más importantes es el estudio de la víctima en ambas ciencias, así como lo es los factores biopsicosociales, en donde la victimología es concebida como una rama de la criminología debido al estudio de las relaciones víctima-victimario. Vamos a hacer la definición de la victimización y, por supuesto, vamos a explicar la etapa del proceso de victimización. Se entenderá por víctima las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño, inclusive lesiones físicas y mentales o sufrimientos emocionales, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como son consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluyendo el abuso de poder. Se incluirá también a los familiares o las personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro para prevenir la victimización. Entre las etapas del proceso de victimización tenemos la victimización primaria. Aquí, la sufrida por la víctima o la consecuencia de la originaria agresión, es decir, la agresión primaria o injusticia criminal. Estudiaremos para ver estos factores como son la interacción víctima-victimario, en esta la pareja penal, y las relaciones de complementariedad, las relaciones de poder, la actividad de la víctima, la retroalimentación o escalada de la situación victimizante. Por otra parte, tenemos la identificación y evaluación de los factores de riesgo, desamparo victimal. Hablaremos así de la vulnerabilidad personal, refiriéndose esto a los riesgos individuales psicobiosociales, así como la falta de las habilidades sociales, la diferencia cultural, el analfabetismo, la inmadurez y la minusvalía. La vulnerabilidad relacionada debido a una acentuada diferencia de poder o vulnerabilidad contextual, que es un contexto victiminógeno a factores que la descompensan. La victimización secundaria está relacionada con la victimización añadida el subsecuente a la primaria, que padece la víctima normalmente al ser estigmatizada, culpada o rechazada de contacto con instituciones policiales, operadores jurídicos o asistentes, o con el marco social de reacción, medio de comunicación, comunidad, entorno de la víctima. Aquí la víctima sufre fundamentalmente por dos factores: porque es instrumentalizada al cumplimiento de otros fines que transcientemente su humanidad, y porque se activan mecanismos soterrados de inculpabilización y rechazo social. La víctima comporta el valor simbólico de recordarnos nuestra propia fragilidad. Así,
la culpa reside en ella. Su actitud fuera de reprochable. Ella se lo busca. Puede también decirse neutralizarse en la percepción personal, como bien lo estudia Lerner. En ocasiones lo acusa por bienes servidas, por condición o conducta de convencionalidad de la víctima. Por último, tenemos la victimización terciaria, que está relacionada con tres temáticas distintas. La victimización del penado, que es objeto del exceso punitivo, y erosiones prisionalizadoras. Otra sería la que sufre de modo vicarial o indirecto mediante las imágenes televisivas cuando es de testigo de una victimización violenta. Y en tercer lugar tenemos la que sufre la víctima al construir obsesivamente su identidad en torno a la victimización. Este aspecto es de extrema relevancia para los asistentes de víctimas, cuya delicada labor es orientar a la devictimización o mejorar aún a una conductiva reinserción social de la víctima. Tenemos la clasificación de la víctima según Antonio Bernstein, y él dice que en victimología es posible encontrar distintas clasificaciones de la víctima, desarrolladas de acuerdo a diversos criterios. La clasificación de víctimas según Antonio Bernstein y Piña, que es considerada por los expertos como una de las más completas. Bernstein entiende aquí que hay 5 tipos participantes de víctimas que presentan distintos grados de culpabilidad. Tenemos la número 1, que es complemento culpable, precipitadora. Aquí tenemos víctima provocadora, víctima proporcionadora del delito y falsa víctima. En la víctima provocadora se dice que la participación es la contribución exclusiva de la víctima al hecho victimizante, no punible. Ejemplo, agresor que muere, víctima del agredido que se defiende legítimamente. En segundo término tenemos la víctima proporcionadora del delito, en esta con la contribución predominante de la víctima al hecho punible. Ejemplo, el estafador estafado, borracho que fanfarronea en un bar con dinero y le hurtan la cartera. Y en tercer lugar tenemos la falsa víctima, delito simulado, que en esta la participación o la denuncia es falsa. Por ejemplo, una mujer quiere vengarse de un hombre y le causa o lo acusa de una violación no existente. Seguimos con el número 2 de la clasificación de Bernstein, que es proporcionalmente culpable. Aquí dice que la víctima ignorancia o por imprudencia, víctima con escasa culpabilidad y la víctima voluntaria. En la víctima por ignorancia o por imprudencia, aquí la participación es mayor o menor, la contribución al hecho. Ejemplo, mujer que fallece al provocarse un aborto. La víctima con escasa culpabilidad, la participación en este caso es mayor o menor, la contribución al hecho. Ejemplo, mujer que entrega al falso contrayente un matrimonial su libreta de ahorro. Y la víctima voluntaria, aquí la participación mayor o menor, contribución al hecho. Ejemplo, la causación de la muerte de un enfermo incurable por su propio deseo, homicidio o suicidio. Tenemos el componente 3 de la clasificación, que es el complemento inculpable. Aquí se habla de víctima ideal. En este caso la participación es ninguna participación activa. Ejemplo, bomba en establecimiento público, persona privada de conocimiento que es robada en la calle céntrica no peligrosa. Y la persona dormida en un coche cama en que va en un tren no peligra que sea robada. Seguimos con la cuarta clasificación, que es la vindicativa. Aquí en este caso es reacción con violencia. La participación comete el delito de la realización arbitraria del propio derecho. Ejemplo, presos por delito de terrorismo. Y en el número 5 de esta clasificación vamos a conversar sobre las no vindicativas.
aceptadora, altruista, protagonista, exiológica. En este caso, lleva con paz y con esperanza el sufrimiento o la muerte. En este caso, la participación no comete el delito de la realización arbitraria del periodo del derecho. Ejemplo, siervo sufriente Maximiliano Kolbe. Continuamos con la importancia que tienen los factores victiminógenos para la victimología. Los factores victiminógenos es que por factores victiminógenos entendemos todo aquello que favorece la victimización, o sea, las circunstancias, condiciones o situaciones de un individuo que lo hace proclive a ser elegido como víctima. Hay diversas formas de clasificar los factores victiminógenos. Así podemos considerar a la víctima como un ente biopsicosocial. Los factores pueden ser biológicos, psicológicos y sociales, entre otros. Es considerado como factores endógenos y factores exógenos. Te doy un buen ejemplo excelente como es el del tratamiento de los factores de nuestro tema. Lo podemos encontrar en Hilda Marchiori, quien nos ilustra como la víctima puede ser circunstancias personales, circunstancias de lugar, circunstancias de tiempo. Esto está relacionado con las circunstancias personales, son las características físicas o psíquicas y sociales que presenta la víctima, que son atendidas por el autor cómo realizar el delito. La circunstancia del lugar se refiere al sitio donde se encuentra, donde se produce la víctima. Y tenemos la victimización y el factor de los tiempos que se relacionan con el momento en que se facilita el delito. En los factores biológicos tenemos que las investigaciones que se han hecho, hay que relacionar los factores biológicos con los cortes genéticos de la victimología, a saber, la sorpresa que nos puede dar la genética en el futuro. Entre los factores biológicos podemos mencionar la edad, que dice que es incontrovertible, que la edad es uno de los más claros factores de los que produce a las víctimas. Los extremos de los niños y los ancianos. Los de menor edad son buscados no solo por su inferioridad física, sino también por su inocencia, su calidez e inexperiencia, que es mayor mientras más pequeño sea. Otro de los factores importantes son el sexo. En su cierta debilidad del sexo, es el factor determinante para la elección de la víctima, aunque en general los hombres aparecen mayormente como más víctimas del delito que en la parte sexual o femenina. Tenemos también los factores psicológicos. En esta esfera te vamos a conversar sobre los factores victiminógenos de orden psicológico que han sido estudiados. Aquí tenemos que ver la esfera cognitiva. Entre estos factores biológicos que tenemos acá, la parte de la esfera efectiva, entre los psicosociales son la esfera efectiva, consentimiento, emociones, motivaciones, atracciones y rechazo. Es peculiarmente importante la elección de la víctima de cierto tipo de ofensa, así como hay una motivación para el crimen en varios casos. La esfera volitiva también está relacionada, como tiene que ver con la aptitud para actualizar y realizar los propios partes de ejecución del hecho. Y también tenemos acá los factores sociales. Entre los factores sociales tenemos factores exógenos, aquellos que vienen del exterior y pueden ser de las más diversas especies, los fenómenos de temperatura, lluvia, desastre, etcétera, hasta toda la estructura social de la misma familia hasta el Estado. Una vez realizados todos estos factores sociales y psicológicos y biológicos, no me queda más que darle las gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.